construyendo el futuro de las actividades en las que nos podemos desarrollar. Y en este momento el futuro es muy cambiante, es decir, ya no estamos en una etapa que la gente busca su acomodamiento, su estabilidad, porque no existe más. Y entonces la manera de estar es estar en contacto, si es presencial o virtual, bueno, cada uno como pueda. Yo invitaría a Roger a que... Empezamos la presentación. Porque hay una vaca y luego el brick. Bueno, yo os haré una pequeña... Sí, os haré una pequeña presentación y espero que no penséis directamente en qué me puede servir a mí, sino que en principio intentéis comprender la explicación y luego ya se verá si os puede servir de ayuda o no. He titulado la presentación Disseny antirrobot y posicionamiento. Sobre todo se refiere a nivel de posicionamiento web, pero también a nivel de proyecto, etc. No es necesario que leáis los textos y tal, simplemente os pueden ayudar a entender algún concepto, etc. He utilizado el gráfico este de la vaca con la leche y los envases estos, en el sentido de que el diseño gráfico cogió empuje en el momento en que empezó a haber una competencia entre los distintos productos. Ya el consumidor ya no iba al productor directamente, no lo conocía, no tenía confianza directa, sino que tenía que ir a una tienda o al lugar que fuera a buscar los productos. Y era el diseño que tuviera el envase en particular el que le daba los atributos que hacían que el comprador, el consumidor, pues comprara ese o otro producto. Y eso también es posicionamiento. Como yo presento posicionamiento desde el ámbito web, del diseño, pues por eso he optado por este gráfico tan divertido. A nivel de proyecto, primero de todo, en el caso que queramos realizar cualquier web, tenemos que pensar que eso es un proyecto en sí y tenemos que tener en cuenta cualquier de las cosas que se haya dicho, se haya escrito respecto a un proyecto. El hecho de buscar siempre la excelencia, el hecho de que el proyecto ideal tiene que contemplar la situación ideal para el consumidor, etc. Diferentes elementos. Y siempre cuando tengamos nuestro producto, pues saber hasta qué punto le damos, por ejemplo, calidad o hasta qué punto le damos a innovación. Podemos ya centrarnos más al posicionamiento. En el caso que tuviéramos una página web y quisiéramos posicionarla a nivel del Estado español, pues tenemos que tener en cuenta cuál buscador es el que utiliza la gente. Normalmente la gente utiliza Google en un 90% y los otros buscadores irían en un tanto por ciento menor. Eso en la actualidad. Por lo tanto, nuestras decisiones tendrían que tener en cuenta este hecho que todos más o menos conocemos. Luego está el tema que, centrándonos más en Google, saber realmente por qué Google actúa de esta forma y saber qué es lo que Google quiere. Google quiere que sus usuarios estén contentos y los usuarios que quieren, pues buscar una cosa, un concepto y encontrar. ¿Qué hace Google en la web actual? La web actual tiene cosas muy bonitas, pero también tiene otras no tan bonitas. ¿Es mejorable la web actual? Es mejor. El problema que existe, el problema es que las aplicaciones, los ordenadores no pueden captar, no conocen cuál contenido de página web. Existe una información, pero ellos desconocen si aquella información es cierta o no es cierta, si es positiva, negativa, desconocen. ¿Qué hacen pues? Pues en la web 2.0, que es la que nos encontramos ahora mismo, que es con importancia de los usuarios en colaboración, etcétera, pues Google quiere saber las webs que son interesantes para los usuarios. ¿Cuáles son? Pues utilizando la teoría de las redes sociales, las más interesantes son las que están enlazadas a más, las que tienen más enlaces externos, y esto hace que en idea de Google estas sean mejores. También a nivel de calidad, pues las más clicadas son las que tienen más calidad, etc. Un momento, simplemente porque tú das por sentado que todos saben lo que es la web .2, la web .3, pero una web .1. La .2 es la web que va hacia la participación con el usuario, hacia la conversación, se basa en las conversaciones que pueda establecer con el usuario. Exacto. Y sigue tú. Sí, intento no dar por sentado nada y por eso comentaba que la web 2.0 está centrada sobre todo en el usuario, las relaciones entre ellos.
La web 1.0, como muy bien Lila dice, era la web estática esa en la que los usuarios tenían poco que ver. El escenario futuro en la web, que ahora funciona muy bien con Google, etcétera, pero el escenario futuro es que realmente las personas cuando vayan al buscador y busquen algún concepto en concreto, pues encuentren lo que busquen en las sería si nos acercamos a una web semántica. La web semántica es lo que comentábamos, que la aplicación pueda saber qué contenido se encuentra en la página citada. Por eso existen los meta tags y otros elementos que ahora están a nivel muy simple, pero que en un futuro ya se están viendo diferentes propuestas de cómo se hará esta web semántica, de que se pueda conocer si una parte es la introducción, si otra parte qué tipo de contenido es, etcétera, etcétera. Y esto también está relacionado con el proyecto de final de carrera que lo realicé en su momento. Centrándonos al tema de lo que habíamos comentado, que Google es ciego en este sentido, que él desconoce que es el contenido y que nosotros, si queremos estar bien posicionados en Google, lo que tenemos que hacer es ganarnos la confianza de los usuarios y luego directamente nos ganaremos la confianza de Google. Y que Google no es un máster que no tiene que evolucionar, porque realmente tiene mucho que evolucionar, porque realmente la gente busca y la gente no encuentra todo lo que tendría que encontrar. Tenemos a nivel ya más técnico, si alguno de vosotros está pensando en realmente ya ponerse a posicionar la web, si ya tenéis vuestra web, etcétera, pues aquí tenéis los elementos principales. Hay muchos elementos, pero aquí hay quizás unos que he querido destacar y que os encontraréis en el documento, luego lo podréis leer y tal. Pero está claro que si queréis realmente eso, es mejor ir a un detalle mágico, a otro, etcétera, que sea específico. El hecho que si hay enlaces de idiomas, que es mejor un dominio del, por ejemplo, no sé qué, Funefer, que no que esté en la misma página. Porque en Google, sobre todo, posiciona, es el punto siguiente, por país. Si una persona de España busca una determinada información, Google priorizará la que es del país este en concreto. Perdón, entonces suponte, apartamentos turísticos. Entonces ella hipotéticamente tendría que tener 3 dominios. Uno en castellano, un inglés, otro en alemán, lo que sea. Exacto. Eso sería uno de los elementos, como hay miles, que harían que su posicionamiento pues mejorara. ¿Puedes volver a repetir porque se me he perdido un momento? Vale. Los idiomas. Ahora estamos hablando de los elementos internos de la página. Para que tu web se posicione bien, pues tienes que tener en cuenta los elementos internos de la página y luego tendrás que tener en cuenta también los externos. En los internos pues está el hecho de que no pese mucho, porque Google quiere lo que quieren los usuarios, y los usuarios quieren que cuando vayan a una página no tarde mucho en cargar, porque si tarda más de 15 segundos en cargar, pues ya no entrarán. Y si todas las páginas que el usuario va a Google busca y todas tardan 15 segundos, la gente dejará de utilizar Google y empezará a utilizar cualquiera de los otros buscadores. O sea que es un elemento a tener en cuenta importante. ¿Pero a la página principal, al index? Sí, al index, a la home. Y decías que para tener en varios idiomas había que tener varios dominios. Idealmente. Había, por ejemplo, visto algunas que, claro, clicas Dominio. y te sale, bueno, pues francés, inglés, no sé cuántos. ¿Esos están con varios dominios? No. Depende. La web puede estar bien posicionada aunque sea que este elemento, pero le iría mucho mejor si realmente tuviera el mismo dominio, .fr, luego .es, respecto a los diferentes idiomas. Y tener en cuenta que todos estos elementos se tienen que tener en cuenta a partir del proyecto que tengamos. Lo que nosotros queramos, pues todas las respuestas las tendremos. Uno empieza y dice, tengo que tener los dominios de los diferentes idiomas, respecto a las diferentes idiomas. Yo le diré, pues depende del proyecto que tengas, depende a nivel económico los recursos económicos, depende de tu idea, de los campos que tengas, del mercado, etcétera.